que decían que tenía que ver con los gatos y por tanto una herejía malévola asociada a ello. Ok, bueno, en todo este tema de los gatos, ¿cuál es la influencia que tiene la religión sobre ellos? No es muy explícita, o sea, en realidad, más bien, o sea, la religión, al menos en las tradiciones judio-cristianas, no explica nada de ello. Incluso si tú lo lees, seguramente hablan muy bien de todo la vida y todo el asunto, pero tiene más que ver con las creencias populares. Ahí más bien tiene que ver con la religión asumida de forma, como superstición, frente a otra superstición que se queda, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo muy extraño. Por ejemplo, siempre se dice que los musulmanes hacen la ablación del clítoris en los países islámicos. Eso es mentira porque la mayoría de países donde hacen la ablación del clítoris son de corte cristiano. Y lo segundo es que el Islam no lo señala. Son más bien costumbres populares que se incorporaron al Islam. Creo que algo análogo sucedería en el caso de los gatos. No vas a encontrar un texto bíblico donde realmente esté hablando mal de los gatitos. Pero seguramente tiene más que ver con el temor que tuvo ante ciertas personas esta figura que tenía mucho simbolismo histórico y que estuvo súper jalada de ese tipo de nociones. Entonces sí tiene que ver, pero más allá de una religión como un credo institucional, lo tiene que ver con la religión como un credo popular. Cosas que se fueron amalgamando, que fueron asumidas y que al final del día pues tuvieron más que ver con el miedo que tenían que otras cosas. Además piensa que los gatos siempre tienen esa característica de ser sigilosos. Seguramente al hombre muy neurótico de la tercera tradición no le parece en lo más mínimo agradable una figura que estando en la oscuridad de repente se te aviente. Ok, bueno, y hablando culturalmente, ¿cuál es la influencia que cree que se le da en México a los gatos negros? Es que también pasa por el sincretismo popular. Yo toda mi vida he querido tener un gato negro, pero sé que en mi colonia los matan porque los sacrifican mucho. Eh, sí, sí, los sacrifican para prácticas de brujería. Es muy común pensar que el gato negro es un símbolo de poder. O sea, Roger Calua en El hombre y lo sagrado señala que lo que es distintivo normalmente siempre se ve como una forma poderosa, para bien o para mal. O sea, es más fácil encontrar un gato con manchitas que un gato negro. Entonces normalmente las figuras diferentes siempre son formas de poder, el jorobado, el gemelo, el pelirrojo. Por eso en algunos pueblos incluso el ciego, el feo, el grotesco es el mago, ¿no? O sea, piensa en la serie Vikingos. En los gatos no es muy diferente, ¿no? O sea, tú ves un gato totalmente negro y dicen, no, pues tiene que ver con la noche. Digo, además tenemos una serie de creencias populares desde televisión, como es la película esta de Más Negro que la Noche, de donde sale de Taboada, donde el gato siempre está representando este una figura sigilosa, como medio profana, pero además específicamente el gato negro tiene un montón de cargas y acepciones. Creo que es lo mismo que le pasa a la gallina negra, ¿no? Por ejemplo, o al búho, por su cercanía por su vida nocturna, por su color, por su forma de ser tan furtivo. Normalmente se les ve como si fueran este figuras de poder por ser acepciones, y se les ha practicado muchísimo la práctica de la brujería, o paradójicamente la lucha contra la brujería en el cristianismo más radical, ¿no? De repente es un gato negro debe ser sinónimo del diablo, que es una cosa que sí sucede. O sea, tú lees las descripciones de las pobres mujeres que torturaron, bueno, hombres y mujeres que torturaron durante la Edad Media, acusándoles de ser brujos o brujas, y muchas veces el diablo aparentaba ser un gato negro o algo así. Y entonces pues el gato siempre está visto con esta figura de lo sigiloso, lo tenebroso, y en la cristiandad mexicana no es muy diferente la acepción, como te decía, ¿no? Desde la brujería hasta el catolicismo más recalcitrante tiende a tomarla mucho con el gato negro como sinónimo de este poder de la oscuridad. Ok, ¿cree que las consecuencias que trae esta superstición sobre el gato negro sean buenas o sean malas? Pues, creo que más allá de son buenas o malas son, pero sí tiene una cosa lesiva para los pobres animales, ¿no? Ellos no tienen la culpa de que nosotros creamos tonterías. ¿Cuáles son las consecuencias más marcadas bueno, que se denotan en la sociedad, en la cultura y en la religión con respecto a los gatos? Pues más bien, mira, la religión no te puedo decir porque pues es más bien de creencias de casi siempre de un nivel de localismo muy alto. Eh, Porque casi siempre
tiene más que ver con especulaciones. Y entonces la religión pues es como ajena. O sea, tú pregúntale a cualquier sacerdote medianamente informado y no a los corruptos que le aplica a un gato negro y digan pues otra criatura de Dios, ¿no? O sea, te- este, en la religión no tendría que haber ese asunto. Es más interesante a nivel social y a nivel de la vinculación de esos pobres animales con un entorno altísimamente cargado de las nociones de superstición, ¿no? Es decir, animales que por un aspecto físico de repente resulta ser los malos del cuento cuando en realidad no tiene nada que ver. Consecuencias sociales más bien tienen, me imagino que tienen que ver con la no proliferación de ellos o el miedo que le tiene la gente, aunque en su mayoría más bien son animales que han sido torturados porque son parecidos a esas cuestiones y pues hasta ahí. Ok, y bueno, como última pregunta es, ¿cree que esta superstición de tener que matar a los gatos negros sea meramente de cultura mexicana o proviene de otro No, lugar? sí es como de más culturas, o sea, México sí lo tiene, pero en otros países también aparece la noción del gato negro, te digo, es un tema hasta medieval. O sea, significa que si es medieval debe haber una parte, al menos desde se puede notar, porque la palabra aquelarre, en varios testimonios de brujas, en los aquelarres el diablo se aparece o como gato, o como macho cabrío, o como gallo, o como cuervo, o como macho cabrío, cuervo, gato, murciélago, cuervo, como 5 animales. Significa que el ser es, y si los aquelarres vienen de España, porque la palabra está en vasco, significa que mínimamente debe haber influencia de ello en Francia. Bueno, es que el País Vasco está entre Francia y España. Debe haber influencia de ello en Francia y entonces por tanto en los países de habla francesa. Y seguramente debe haber en la mayoría de países latinos. De hecho, es muy común que la brujería que se practica con gatos negros sí es muy representada en países de habla española, aunque seguramente alcanza a varios de habla latina. O sea, Italia y cosas así, seguramente también tienen eso, aunque en mayor o menor medida. Ok, de acuerdo, profesor, eso sería todo.